Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo en la zona que nos encontremos. Les deseo un grandioso día en el nombre del Señor. Y quiero compartir un precioso tema que se llama, una serie que se llama Exaltad la cruz de Cristo. La cruz y la justificación de todos los hombres. Dice así la palabra de Dios para iniciar este hermoso tema que yo sé que les va a ser de mucho provecho, porque es para la honra y gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual, y poder entender que verdaderamente, o comprender al menos, el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios lo siguiente en el Romanos 5, del 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el versículo 8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermosas palabras, ¿no? Y pues he pedido la bendición de Dios para poder compartir ese tema con ustedes, porque lo veo de suprema importancia, porque es lo que verdaderamente significa salvos por gracias y justificados por la fe en Cristo Jesús, que es el mensaje que fue proclamado en 1888 y que poco se habla de él. Es una forma práctica y sencilla de comprender el gran amor que tuvo Dios por nosotros, dándonos a Cristo Jesús para que diera su vida por nosotros. Cristo Jesús padeció lo que tú y yo merecemos por pecadores, y nos da lo que no merecemos, que es vida en su nombre. Dice así: esta mañana quería compartir con vosotros lo que creo que es la verdad central de la enseñanza de la Biblia. Comprobaréis que ese tema ha sido tratado en todas las predicaciones precedentes. Dice aquí más abajo: es una tentación el pensar así. Para no darme tanto rollo, dice aquí lo siguiente. A ver, que me estoy aquí haciendo un lío. Vamos a ver. Va a relatarlo completamente y así lo comprenderemos mejor. Dice: agradezco especialmente a la elocuencia con que el hermano Peters ha puesto un buen fundamento para nuestro estudio en esta hora. Es una tentación el pensar así, puesto que ya se ha disertado sobre la justificación de vida para todo hombre. No debiéramos avanzar tal como nos animaba a hacer el esquema presentado por el hermano Peters y predicar sobre el fuerte pregón y la lluvia tardía. Creo que el tema que voy a compartir con vosotros es lluvia tardía, es fuerte pregón, es elevar a Cristo ante el mundo, de la forma en que verdaderamente debe ser presentado, la última demostración de su carácter de misericordia. O sea, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Antes de comenzar, no obstante, hay un principio que hemos de comprender. Leemos en el Espíritu de Profecía que la justicia y la misericordia son hermanas gemelas. ¿Podéis conjugar ambas cosas? ¿Podéis concebir la justicia y la misericordia de la ley como gemelas? No podéis separarlas. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo están identificadas unitariamente. Cuando leí esa declaración por primera vez, tuve que revisar la forma en la que esta entonces había considerado la justicia y misericordia. Volveré a leerlo para poderlo entender un poquito. Dice: cuando leí esa declaración por primera vez, tuve que revisar la forma en la que hasta entonces había considerado la justicia y la misericordia. ¿No sucedió algo parecido? La justicia, la misericordia y la ley de Dios se resumen en una sola palabra: amor. No es amor y justicia. El amor tiene dos dimensiones: justicia y misericordia. El carácter de Cristo, del cual la ley es una transcripción, tiene esas dos dimensiones. Todo lo que es cierto de la ley ha de ser cierto de Dios. Se trata de sus pensamientos y sentimientos hacia nosotros, de su carácter. Su amor es justo y misericordioso. Quizá pueda parecernos que se contradice, pero realmente no lo hacen. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de los pensamientos y sentimientos de Dios, de su carácter, en relación con el pecado. Cuando hablamos de su misericordia, estamos contemplando sus pensamientos y sentimientos en relación con el pecador. Jesús ha revelado a los hombres que, si bien el odio de Dios hacia el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor por el pecador es más fuerte que la muerte. La Review Herald, 21 de octubre de 1902. O sea, tan grande es el amor de Dios por nosotros, que ha dado a su Hijo para que diera esa vida por nosotros. O sea, ese amor nos llevó a la muerte, pero la muerte venció el pecado en su sangre. O sea, el Cristo victorioso, en Él es que tenemos que fijar los ojos, no en hombres. Les recomiendo, les aconsejo tomar atenta nota de las notas bíblicas que les voy a decir, para que toméis atenta nota y estudiéis vosotros mismos en casa, en oración, la Santa Biblia, para que no sea la palabra de un hombre y no la palabra de Jehová la que hable a tu corazón y te llene de palabra de vida. Que ese debe ser el objetivo en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, estresantes, agobiantes, viendo tanta religión y diciendo que todas tienen la verdad. La única verdad es Jesucristo. Y eso solamente lo encontramos en la palabra de Dios, siguiendo su ejemplo, sus enseñanzas y siguiendo lo que Dios ha dejado enmarcado en este sagrado libro. La palabra de Dios en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No confíen en hombres, confíen en Cristo Jesús, que fue el que dio su vida por ti en la cruz. Mi deber es compartir, pero ni aun en mí crean. Yo me puedo equivocar. Por eso, por la gracia y misericordia de Dios, comparto estas temáticas con ustedes, pero les animo a que lean las Biblias y que tomen atenta nota de los textos bíblicos para que estudiéis por vuestra cuenta vuestras Biblias. Continúo. Permitidme que os explique por qué lo entiendo así. Buscad conmigo en Romanos 1:18 y os pido que penséis en esto. ¿Contra qué va dirigida la ira de Dios? Es vital que comprendamos eso como fundamento de lo que hemos estudiado o hemos de estudiar hoy. Vamos a leer Romanos 1:18. Vamos a ver, yo voy a coger mi Biblia. Te animo a que cojas también tu propia Biblia y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Me encanta el apóstol Pablo, me encantan estas epístolas. Dice así: porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. No sé si lo hemos comprendido, pero vamos a ver qué podemos deducir de esta nota. Mira lo que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy hay muchas denominaciones religiosas, pero si nos ponemos a mirar, hay dos caminos. Unos que procuran vivir la verdad conforme está escrito en la palabra de Dios, y otros que creen que están viviendo la verdad, pero están viviendo en un camino de injusticia. Y dice la Biblia: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Están deteniendo la palabra de Dios con injusticia, no revelando la justicia de Dios. Continúo leyendo. Dice el texto que la ira de Dios se revela contra el impío y contra el injusto. ¿Es eso lo que dice? No. Es contra la impiedad e injusticia de los hombres. Leamos ahora Lucas 6:27 a ver qué nos dice Lucas. Pero a vosotros los que oís... Perdón, discúlpenme un momentico. Discúlpeme la interrupción, que no debe faltar el mosquito, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos nuevamente. Como les iba diciendo, vamos a ver. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Interesante estos textos. Dice, vamos a volver a la parte anterior. Dice el texto que la ira de Dios se revela contra el impío y contra el injusto. ¿Es eso lo que dice? No. Es contra la impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a ver qué nos dice Lucas otra vez, nuevamente, porque es interesante poder comprender estos temas bien, ¿no? No necesitamos correr, sino sacar provecho, el máximo provecho de lo que Dios nos comparte a través de su gloriosa palabra. Pero a vosotros, dice Lucas 6:27, pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué interesante que nos llama a vivir una vida contraria a lo que el mundo está viviendo. Mire qué interesante, dice: ¿cómo se siente Dios hacia sus enemigos? Según eso, ¿qué siente por el pecador? Amad a vuestros enemigos. Pero observad, ¿cuál es el tema básico de ese sermón de Jesús? La ley. El espíritu de profecía nos declara que la justicia de la ley demandaba no solamente que el pecado fuera perdonado, sino también que fuera pagada la penalidad. La justicia demandaba no solamente que el pecado fuera perdonado, había de cumplirse la pena de muerte. El Salvador cumplió esa demanda. Su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, satisfizo las demandas de la ley. Esto lo encontramos en la instrucción infantil del 16 de abril de 1903. La ley de Jehová es el árbol. El evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 249. ¿Lo comprendéis? Es la ley, la transcripción del carácter de Dios, lo que trajo el Evangelio a la existencia. El Evangelio es el fruto de los principios de la ley. El Evangelio que predicamos expone la forma en la que Dios trata el problema del pecado. La justicia exige que el pecado que hiere al pecador sea erradicado, destruido, no tolerado. Pero ved el problema. Leamos ahora Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué interesante. Vamos a ver cómo seguimos aquí esta temática. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores. Hay una expresión que es equivalente a todos los hombres. La encontramos en 2 Corintios 5:19. Vamos a ver. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Qué interesante. Cristo es el puente que nos lleva a tener una nueva comunión con Dios. El pecado nos ha separado de Dios, pero Cristo vino a romper ese hielo, ese muro que nos impedía estar en comunión con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora vamos a ver qué dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué interesante, dice. El mundo es este planeta, la raza humana, todos los hombres. El pecado entró en nuestra carne. Lo podéis ver en Romanos 7:20. Vamos a ver qué dice Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nosotros siempre estamos tendidos a hacer el mal. Ahorita ustedes tal vez no comprenderán, pero a medida que se vaya desarrollando el tema, lo comprenderéis. Es un tema fascinante, a mí me encantó muchísimo. Ayer lo estudié, hoy volví y lo repasé y le dije, Señor, esto tengo que compartirlo porque es algo maravilloso de poder comprender de una manera más clara y nítida el gran amor que tú nos tienes a nosotros. Cómo diste a tu Hijo amado por una raza caída, y Él vino a pagar lo que nosotros tenemos que pagar por pecadores, por transgredir la santa ley de Dios. Mira, continúo leyendo, dice: debido a la caída de Adán, el pecado y los pecadores vinieron a hacerse uno. La manifestación de la justicia de Dios contra el pecado, ¿qué habría de significar para el pecador? La muerte. Ni más ni menos. Pero la simple manifestación de la misericordia de la ley de Dios hacia el pecador, ¿qué habría hecho con el pecado? Lo habría inmortalizado. ¿Veis el problema? Solemos mirar a esas dos hermanas gemelas separadamente y nos parece que una y otra están en contradicción. Pero en la cruz del Calvario, esas dos hermanas se besaron, se encontraron. La justicia quedó satisfecha. ¿Cómo? Vamos a ver. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:20. Jesús se identificó hasta tal punto con nuestro pecado que la Escritura nos dice que fue hecho pecado por nosotros. Cuando Jesús estaba experimentando la segunda muerte, ¿qué es lo que Dios estaba destruyendo? El pecado. Jesús estaba de tal forma
identificado con los pensamientos y sentimientos de Dios hacia el pecado, que en medio de la experiencia de la cruz, ¿cómo se sintió? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mira, sí, Dios estaba abandonando el pecado en su Hijo Jesucristo. Y al tercer día hubo otra cosa que Cristo tomó. No fue nuestro pecado. Recordad que el pecado se había hecho una sola cosa con nosotros. Por lo tanto, ¿a quiénes estaba llevando cuando llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? A nosotros. Jesús nos había tomado a sí mismo. Por consiguiente, cuando Jesús resucitó al tercer día, ¿quién resucitó con él? Nosotros. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efesios 2, 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Y esto pocas veces lo entendemos porque esperamos que nos los prediquen. Pero esto está escrito en la palabra de Dios. No esperemos que otro nos nutra de la palabra de Dios. Escudriñéis. La palabra de Dios en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. No dice esperemos que otro venga y nos traiga el alimento espiritual. Hay muchas personas que tienen la Biblia, pero creen que eso es un lujo. Las tienen ahí de bonitas. La tienen el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 46 y poco más. No, mis apreciados, la Biblia es para leerla. Es un tesoro lleno de ricas bendiciones, llena de promesas que tenemos que reclamarlas. Por eso les animo a que lean la Biblia y que tomen atenta nota de este precioso mensaje. En Cristo resultaron satisfechas la justicia y la misericordia, y el pecado fue destruido. Se dio vida al pecador. La justicia y la misericordia se besaron. Lo podéis ver en Romanos 5:12. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué fue lo que entró en el mundo? Había un problema. Para que Dios pudiera manifestar misericordia al mundo, tenía que haber una cruz. El pecado tenía que ser destruido. El objetivo no era la simple destrucción del pecador, sino la erradicación del pecado. Lo que Cristo sufrió no es la ira de Dios contra el pecador, sino la ira de Dios contra el pecado. Ese es el carácter de Dios. Jesús experimentó eso, de forma que el pecado que había entrado en el mundo por la transgresión de Adán, ¿qué hizo Jesús con él? ¿Qué leemos en Juan 1:29? Vamos a ver qué nos dice la escritura. Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice pecado singular. ¿Qué pecado? El que entró en el mundo por un hombre, Adán. Jesús vino a separar, a quitar de este mundo el pecado de Adán.
Eso permitió que Dios se relacione con nosotros, nos trate como si nunca hubiésemos pecado. Leemos en Romanos 5:18 lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Ay, esto es maravilloso. La palabra de Dios. No podemos permitir que otro venga a hablarnos. Gocémonos nosotros mismos de la Biblia. Mientras que estamos viendo películas o novelas que nos llenan la cabeza de tanta confusión, leamos la Biblia, pidamos la bendición del cielo. Digámosle: Señor, tengo entendido que esta es tu palabra, ayúdame a entenderla, a comprenderla. ¿Qué quieres tú de mí a través de ella? No permitamos que otras personas nos vengan a meter sus propios conceptos de la palabra de Dios. Porque por eso hay tanta confusión y por eso hay tanta religión y por eso hay tantas iglesias. Porque cada cual va y expresa su opinión, y no es su opinión, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice Isaías 8:20. ¿Cómo sucedió que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres? El pecado entró en nosotros, ¿no es así? El pecado entró en el mundo. ¿Cómo siente Dios hacia el pecado? No os llaméis a engaño. La ira de Dios contra el pecado es algo digno de ser temido. Pero hemos dicho que no hemos de temer, dado que se trata de la ira de Dios contra el pecado, no contra nosotros. No sé si lo logran comprender. Es contra el pecado, no contra el pecador. Nosotros, el problema aquí es la mente. La mente está llena de vanidades, llena de cosas que nos hemos adquirido por nuestros malos hábitos, por nuestras influencias. El pecado ha inundado nuestro ser. Dios quiere salvar al pecador, pero quiere erradicar del pecador el pecado que mora en él. Cuando el pecado entró en nosotros, los sentimientos de Dios hacia el pecado vinieron a ser ciertamente sus sentimientos hacia nosotros. En el sentido de que nos habíamos hecho uno con el pecado. Vinimos a estar bajo condenación y habríamos tenido que hacer frente a la misma ira de Dios contra el pecado. Pero la misericordia de Dios se manifestó en que, como dice la segunda parte del versículo 18, por la justicia de uno, por su obediencia a Dios, que lo llevó hasta la cruz del Calvario, Jesús triunfó en quitar del mundo ese pecado. De forma que ahora el don gratuito vino ¿sobre cuántos? Vino a todos los hombres, la justificación que produce vida. Esto parece un juego de palabras, un trabalengua, pero si le prestamos buena atención y compartimos esto en nuestro diario vivir, entendemos el gran amor de Dios para con nosotros. Ya veréis aquí más adelante algo maravilloso que me llenó de motivación para poderlo compartir en estas redes sociales. Es complicado porque hoy en las iglesias ya no quieren sermones sino de 10 y 15 minutos. Pero un sermón bueno, bien expuesto, necesita tiempo. Y tiempo es lo que la gente no quiere dedicarle a la palabra de Dios. Pero si somos muy buenos para gastar 2 horas viendo novelas, una película de Hollywood, que está lleno de engaños y mentiras y confusión, en vez de ir a la palabra de Dios y gozarnos de la lectura, de lo que Dios tiene para nosotros, donde a través de la lectura nos muestra su amor, su grandeza, su poder para derrotar el pecado sin eliminar al pecador. Os haré ahora la pregunta que hizo A.T. Jones en 1895 y que hoy hemos de contestar nosotros. ¿Afectó la cruz de Cristo a tantos como afectó el pecado de Adán?
¿Cómo os parece que responde a esa pregunta Romanos 5:18? Si creéis que la cruz de Cristo afecta solamente a aquellos que lo reciben por fe, a los creyentes, he de deciros que eso significa una cantidad de personas infinitamente más pequeña que las que resultaron afectadas por el pecado de Adán. La cruz de Cristo afecta a todos, de forma opuesta a como afectó a todos el pecado de Adán. Cristo vino a quitar el pecado del mundo, de forma que Dios no nos condenó, sino que nos justificó, justificación y condenación. O sea, nos justificó. Son términos teológicos. ¿Qué queremos expresar con justificación? Algo muy sencillo. Que Dios trata al mundo como si nunca hubiese pecado. ¿Qué nos permite llegar a esa conclusión? Vamos a leer 2 Corintios 5:19. A ver qué nos dice la Biblia. 2 Corintios 5:19. Dice la palabra de Dios. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, viendo esto, yo soy embajador de Cristo Jesús porque estoy compartiendo algo que nos lleva a la reconciliación. Estoy compartiendo algo que tal vez muchos no entienden ni comprenden. Y no es que uno sea inteligente ni sabio, sino que la palabra de Dios me enseña claramente que Cristo Jesús es nuestro Redentor, mi Salvador. Y que cuando yo lo acepto a Él como mi Salvador, esa gloria, ese gozo de la salvación, tengo que compartirla con otros. La Biblia dice en Mateo 28, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces por eso comparto estas preciosas verdades. Dice así nuevamente 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados. Hemos leído, reconciliando el mundo. Si Dios no imputa al mundo sus pecados, ¿qué le está imputando? Su justicia. ¿No veis que ha de ser una de las dos cosas? Si Dios no nos tiene por pecadores, ¿por qué nos tiene? Por justos. Se tomó una decisión. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto lo encontramos en Efesios 1:4. Vamos a ver, Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Aquí, todo el esquema de la salvación encierra una preciosa palabra que no podemos entender. O mejor dicho, la entendemos pero a nuestro modo. Pero es algo más grande que eso. Amor. El amor de Dios para con nosotros. A fin de que fuésemos santos y sin mancha ante sus ojos, aún incluso si habíamos pecado, debido a que Cristo es el Cordero inmolado desde el principio del mundo, a pesar de merecer a Adán la muerte eterna e instantánea, tras haber pecado, siguió viviendo. Y hoy el mundo sigue vivo, porque Dios, gracias a Jesucristo, continúa tratando a este mundo como si fuese santo y sin mancha ante sus ojos. Eso puede ser así porque en su Hijo lo es. ¿A quién imputó Dios nuestros pecados? A Cristo. ¿Qué le sucedió a Cristo cuando le fueron imputados esos pecados? Murió. ¿Cuántos de vosotros estaríais hoy vivos de no haber sucedido lo anterior? Si alguna vez estáis tentados a sentir que Dios os está tratando de acuerdo con lo que merecéis,
Solo tenéis que hacer una cosa bien sencilla: respirad y decir gracias, Señor. Si estáis vivos, eso es la clara demostración de que no os trata conforme a lo que merecéis. Os trata como si nunca hubieseis pecado. Eso es peligroso. Dirá alguien: ¿qué es lo que transforma al pecador en un cristiano obediente, dispuesto a sacrificar su yo abnegadamente? El amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra de Dios. Cuando yo me siento atraído a ese amor tan grande, me siento compungido, me siento miserable, me siento pecador. Voy a los pies de Cristo y pido perdón por mis pecados. Digo: Señor, me he equivocado, pero aquí estoy. Necesito de ti, solo no puedo luchar. Me encanta la expresión del apóstol Pablo en Romanos 7:24 que dice, Romanos 7:24. Dice la palabra: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la contestación le vino enseguida: gracias doy a Dios por Jesucristo. Cristo es el todo de nuestra vida, de mi vida. El gozo y la paz no la da nadie sino el estar en comunión con Cristo Jesús y en lo posible vivir en conformidad con su voluntad. ¿Cómo tiene el amor de Cristo ese poder para transformarnos a su imagen, para hacernos gozar en el servicio voluntario? ¿Por qué? ¿Sabéis? Una de las expresiones del amor en el ser humano, el matrimonio, puede ser la mayor bendición y también la mayor maldición. Hasta incluso el cristianismo puede ser la mayor maldición o la mayor bendición. Pero también lo que hace toda la diferencia en ambos casos es esto: la presencia o ausencia de amor. Ahora, una pregunta de importancia crucial: ¿dónde se muestra el amor de Dios hacia nosotros? Romanos 5:8. Vamos a leer Romanos 5:8. Romanos 5:8. Lean las Biblias, por favor, leed las Biblias. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate, todavía no habíamos nacido y Cristo hace más de 2000 años ya había muerto por nosotros, por nuestros pecados, para darnos la justificación, santificación, glorificación y la esperanza de vida eterna en su nombre. Eso es lo que está diciendo la Biblia, no son inventos míos. Por eso les animo a que lean los textos bíblicos o cojan papel y lápiz y tomen atenta nota y luego leed vuestras Biblias en oración. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la palabra de Dios, y si creo que es la palabra de Dios, debo pedir su bendición para yo poder entender y comprender qué me dice Dios en su palabra. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hemos leído bien, ese texto nos dice que el amor de Dios se muestra, no por su forma de tratarnos después que hemos confesado, nos hemos arrepentido y creído. El amor de Dios se muestra por la forma en que nos trata, en lo que Él hace por nosotros, en lo que hizo antes de que nos arrepintiéramos, antes de que confesáramos, antes de que creyéramos, siendo aún pecadores. ¿No son buenas nuevas peligrosas? Sino que es el concepto más lleno de poder en todas las escrituras. Es el corazón, es el núcleo central, lo que nos proporciona la energía. Y al comprenderlo, nos hace servir a Dios, no ya porque haya algún beneficio que esperemos obtener, sino porque hemos sido transformados contemplando la insondable bondad de Dios en su trato con nosotros, siendo aún pecadores, porque es digno de ser servido.
necesitamos ver la bondad de Dios como leemos en Romanos 2:4. Su benignidad te guía a arrepentimiento. ¿No es nuestro arrepentimiento el que despierta su benignidad? Qué bonito. Qué bonito poder vivir esta experiencia de la bendita gracia de la salvación en Cristo Jesús y poder compartir esto con otras personas que quizás no tengan la oportunidad de ir a una iglesia o ir a escuchar un sermón, yo qué sé. Pero es que esto es algo maravilloso, que las personas debieran de escucharlo, debieran de llenarse de la gloria de Dios a través de su palabra. No permita que otro te engañe. Lee la Biblia. En estos días un señor de por allá de Marsella me decía, pero es que hay muchas religiones y todas dicen profesar la verdad, y es que yo no le presento mi verdad. Yo te presento la verdad, que es Cristo Jesús, y solamente la vas a encontrar en su palabra. Y es verdad, la Biblia dice que debemos ir a la iglesia a alabar y glorificar a Dios. Él tiene un día especial. Pues busca una iglesia que se asemeje con lo que Dios manda en su palabra. No te dejes engañar. Va a llegar el tiempo de que vas a tener que tomar una decisión, y esa decisión tienes que empezar a tomarla desde hoy. El del día de ayer ya pasó, el mañana es incierto, el día de salvación es hoy. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice la Biblia. Isaías 55, 6 y 7. Consideremos hechos en la vida de Cristo que demuestran ese concepto. Pablo lo predicó con poder, pero la mayor revelación se encuentra en los 4 evangelios, especialmente en el de Juan. Leamos 1 de Juan 5, 10 y 11. 1 de Juan 5, 10 y 11. La Biblia no nos engaña, por eso tenemos que leerla nosotros mismos. No esperemos que alguien vaya y nos meta sus ideas a la cabeza. La Biblia se interpreta solita. Ella misma se da entendimiento cuando acudimos con humildad, creyendo que es la palabra de Dios y pidiendo la bendición del cielo para poder entender lo que Dios nos dice en su palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Maravilloso, ¿no? Esto es algo que no podemos comprender todavía, ese gran amor de Dios para con nosotros. Me encantan tanto este texto que lo voy a volver a leer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla! Gloria sea a Dios por ello. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Creyente es aquel que cree el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, e incrédulo es el que no lo hace. Así, en la cronología de los acontecimientos, ¿cuándo viene el testimonio al creyente? ¿Antes o después de creer? Antes, naturalmente. ¿Habéis leído en qué consiste el testimonio? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dice el versículo que nos dará vida eterna? No. Dice que nos ha dado, y que esa vida está en su Hijo. ¿Cuándo nos llegan las nuevas de que Dios nos ha dado ya vida eterna? ¿Antes o después que creemos? Antes. Puesto que eso es precisamente lo que hemos de creer. ¿Qué es sinónimo de Jesucristo o de su Hijo? Vida eterna. Puesto que según el versículo 12, tener al Hijo significa tener vida eterna. Leamos ahora Juan 1:12.
Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, esto es maravilloso. Cuando uno entiende esto, no hay necesidad de vivir acomplejados por lo que estamos viviendo en este mundo lleno de tragedias, lleno de sinsabores. A todo el que cree en Cristo Jesús tiene una hermosa esperanza. La Biblia dice en Romanos 8:18: las cosas del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. Y el versículo 28 dice: a todos los que aman a Dios, las cosas le vienen a bien. Ver y verá. Romanos 8:28. Mira lo que dice la Biblia. El versículo 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados a que a vivir la esperanza de la gloria de Dios. Ahora no entendemos muchas cosas, yo tampoco las comprendo, pero digo: Señor, tú sabrás lo que haces con este pecador. Lo único que quiero y he propuesto en mi corazón es servirte, serte fiel. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí. Entonces, obra en mí el querer hacer como el hacer por su buena voluntad, porque en ello pongo mi deseo. Y téngalo por seguro de que yo veo muchas cosas en el mundo que no comprendo: la muerte de los niños, cómo se matan los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, muchas cosas aberrantes, abominables a los ojos de Dios. Pero sé, porque lo dice la palabra de Dios, que eso no es nada comparado con la gloria que pronto ha de manifestarse. Este es el mismo mensaje de los tres ángeles, donde nos llama a adorar al Dios verdadero, porque estamos en juicio. Estamos en un periodo de prueba y solamente los valientes, los que se pongan a los pies de Cristo Jesús y le tiendan la mano diciendo: Señor, soy pecador, necesito de ti que eres mi Salvador, lo reconozco como mi Redentor, Él te llevará a vivir una vida victoriosa. Según el versículo, ¿qué es sinónimo de creer? Recibirlo. La potestad, el poder es el resultado de ello. ¿Qué habíamos visto que era sinónimo de su Hijo? Vida eterna. Y sinónimo de creer, recibirlo. Vamos a buscar uno de los textos más conocidos en toda la Escritura, aunque quizá uno de los menos comprendidos, Juan 3:16. Vale la pena que lo leamos aún sabiéndolo de memoria. Vamos a ver. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En vista de lo anterior, podemos parafrasearlo así, sustituyendo algunas expresiones por sus equivalentes. Vamos a ver. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo reciba, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es fabuloso. Esto es algo maravilloso, que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra. ¿Qué viene primero, la dádiva o su recepción? La dádiva. ¿No os parece simple? ¿No os parece razonable? Necesitaréis mucha exégesis para hacer que la recepción venga antes que la dádiva. ¿Creéis que podéis recibir aquello que todavía no se os ha dado? ¿Cómo lo comprendió Juan Bautista? Podéis avanzar en ese capítulo hasta el versículo 27, en el que leemos lo siguiente. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. O sea, el don más maravilloso que Dios ha hecho
por amor a nosotros, es darnos el don de la vida eterna. Y eso solamente es en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo me encanta cuando dice en Gálatas 6:14 lo siguiente. Mira lo que dice Gálatas 6:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 6:14. Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este apóstol lo entendió claramente y nosotros no lo hemos podido comprender. El amor a Cristo Jesús me lleva a abandonar las cosas del mundo, a dejar aquello que hiere el corazón de Dios. Me lleva a vivir una vida en comunión con Dios, a vivir y a hacer lo que a Dios le agrada, a hacer su voluntad. ¿Qué viene antes de la recepción? La dádiva, el don. A veces necesitamos recordar las cosas más sencillas. No podemos recibir nada a menos que se nos haya dado primeramente. Muchos defienden la teoría de que Dios ha dado a todos vida limitada. A ver, lo voy a volver a leer despacio para que no entiendan otra cosa. Muchos defienden la teoría de que Dios ha dado a todos vida limitada. Y algunos, los que creen, vida eterna. ¿Es así? ¿Responde esa diferencia a dos dones diferentes de parte de Dios o a una elección de parte del ser humano? ¿Qué tendríamos como paga del pecado? La muerte. ¿Qué nos ha dado Dios en lugar de ello? Vida. Jesús no nos salvó solamente de una muerte que debiéramos experimentar en el futuro. Jesús salvó al mundo de una muerte que el mundo debiera haber experimentado ya en el pasado. Nos ha dado vida. Si eliges guardar ese don, tenéis vida. ¿Por cuánto tiempo vas a disfrutar ese don? Por la eternidad. Si eliges despreciar el don, ¿por cuánto tiempo disfrutarás de esa vida? Por un tiempo limitado. ¿Ven la diferencia? Cuando acepto y cuando lo rechazo. ¿Depende eso de Dios? ¿Acaso ha dado Dios a unos vida limitada y a otros vida eterna? Dios ha dado vida, la vida que Él posee. El eterno sacrificio de Cristo que mantiene hoy con vida al pecador que no cree es exactamente el mismo sacrificio que permite que aquel que cree disfrute eternamente de la vida. Puedes elegir guardarla o rechazarla, pero Dios en Cristo ha dado la vida, una sola vida, la suya. Jesús enseñó eso tal como lo leemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús acababa de alimentar a los 5,000. Al día siguiente lo buscaban para pedirle una señal. Versículo 30. Leemos las palabras de Jesús en el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La dádiva de Jesús, la dádiva del pan del cielo al mundo, le otorga vida. ¿La comprendéis? Jesús es la razón por la cual estamos vivos hoy. Y está vivo el mundo. Salmo 51 dice, el versículo 51, el mismo 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de ese pan, es decir, si alguien lo recibe, si alguien lo aprecia, se aferra a él, lo guarda, vivirá para siempre. Eso lo dice la Biblia, no es un invento de este servidor. Por eso, no crean lo que les digo. Escudriña la Biblia.
lee la Biblia. Es la única verdad. La Biblia no te va a engañar. Yo te podré engañar porque me puedo equivocar, pero la única verdad es Jesucristo. Y esa verdad se encuentra en su libro sagrado, la Biblia. La Biblia dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El libro de Isaías, mira qué interesante, el libro de Isaías 48, 17 dice lo siguiente. Dice: así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseño para provecho, que te conduce por el camino por el cual debes andar. ¿Vio? El Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para mí y para ti. Pero tenemos que leer la guía espiritual, la palabra de Dios. Es la guía espiritual, el GPS espiritual que nos conduce a puerto seguro, a caminos de paz. ¿Que no entendemos muchas cosas? Creamos lo que Dios dice en su palabra. La intención de Dios al darnos vida es que no tenga nunca un final. Nos dio vida y vida sobreabundante. Hemos leído que el pan de Dios da vida al mundo. La intención de Dios es que esa dádiva lo sea por la eternidad. Pon tu voluntad de acuerdo con la suya. Él desea que lo guardes por siempre, sea que creas o que lo rechaces. Él está haciendo todo lo posible. Te está dando vida y luz, contendiendo con su espíritu para ganar tu corazón. Ningún perdido podrá arguir que se perdió porque Dios no le dio a él algo que dio a otros, los salvos. Más adelantico viene un precioso relato que es interesante que le prestemos atención. Cuando comencé a ver esa verdad, me sorprendió el gran poder que encierra y la claridad con la que se encuentra en todas las escrituras. Dios ha dado vida. En Juan 5 leemos el episodio de la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo por haber sanado a aquel hombre en sábado. Estaban rechazando las buenas nuevas, el evangelio, porque les parecía que iba en contra de la ley. Jesús declaró entonces: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Versículo 17 del Evangelio de San Juan, capítulo 5. Presten mucha atención a lo que les voy a relatar enseguida. Aquí no está diciendo que debemos de transgredir el santo sábado de Dios porque es su día, es el día que Él dejó en su palabra. Dice en Éxodo 28, acordaos del día de reposo. Acordaos del día de reposo. Él sabía que nos iba a olvidar el día conmemorativo de Él, su día. Aquí está haciendo Cristo Jesús obras de misericordia. Aquí está haciendo Cristo Jesús haciendo obras de misericordia. No está quebrantando la santa ley de Dios. Por eso Cristo Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, obra y yo obro. Jesús y su Padre si Jesús y su Padre guardasen el sábado tal como los judíos creían que debía guardarse, cada sábado moriríamos todos. Si obrar el bien es transgredir el sábado, Dios dejaría de darnos vida y moriríamos inmediatamente, creyentes e incrédulos. Dice el registro que los judíos aún más intentaban matarlo. Versículo 18. Entonces Jesús comenzó a desplegar ante ellos estos conceptos. Versículo 19 dice lo siguiente: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Os resulta posible amar y perdonar a los demás sin haber comprendido cómo os ha amado y perdonado el Padre? Cristo, al tomar sobre sí nuestra humanidad, se colocó en la misma posición que nosotros,
que somos incapaces de obrar el bien, excepto habiendo visto el amor del Padre por este mundo. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Mira lo que dice el versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No dice que el Padre resucitará a los muertos, sino que levanta a los muertos y les da vida. Que lo que está haciendo en aquel momento, ¿quiénes son los muertos? Somos todos nosotros. Somos como vivos de entre los muertos, por la gracia o favor inmerecido de Dios. Dios trata a este mundo como si nunca hubiese pecado. Estaba y está dando vida al mundo, a justos y pecadores. Está haciendo salir el sol y dando la lluvia a ambos. ¿Qué significa en ese contexto que el Padre a nadie juzga? Versículo 22. ¿Qué significa juzgar? Significa establecer una distinción entre el inocente y el culpable. Pues bien, lo que nos dice el texto es que el Padre no está haciendo esa distinción ahora. Está tratando a unos y a otros de igual manera. No juzga a nadie. Nos está tratando a los que creemos y a los que no creen como si nunca hubiésemos pecado. Pero llegará el momento que tendremos que dar razón de la luz que hemos recibido. Quiero leerles un texto que se encuentra en Hechos 17:30, creo que es. Hechos 17:30 dice. Mira lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos haberle resucitado de los muertos. Ahorita está demandando que se arrepienta, que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque llegará el momento que Él lo disponga, que nos hará juicio. Y Cristo Jesús ahora, en este momento, es nuestro amigo, es nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Es nuestro abogado defensor, es nuestro divino intercesor. Entonces, si lo tenemos como amigo, tenemos que confesarle nuestros pecados, todas nuestras culpas a Él, para que Él nos defienda ante el trono de la gracia, ante la gloria de Dios. Veamos ahora el Evangelio según Lucas. Lo encontramos también en Mateo 5, pero Lucas nos lo da el mayor detalle. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Hacemos eso nosotros hoy? ¿Estamos cumpliendo con este mandato divino? Porque es palabra de Cristo Jesús. Dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No se trata simplemente de una lista de cosas que Dios nos ordena hacer con nuestros enemigos, sino que se trata de su carácter, de cómo es Él, una descripción de la forma en que Él trata a sus enemigos. Eso significa que incluso si decidiéramos que a partir de ahora vas a ser enemigo de Dios, ¿sabes lo que Él siente por ti? Te ama. ¿Recuerdan del joven rico? ¿Qué necesito para tener la vida eterna? Y el Señor, sabiendo cuál era el problema de él, dijo, anda, ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y dice la Escritura que ese hombre salió callado y con la cabeza agachada, triste y acongojado porque tenía muchas riquezas. Pero dice la Escritura dice, Cristo lo amó. Él no quiso aceptar ese amor. Problema.
Es problema nuestro. Dice, te ama, porque Dios ama a sus enemigos, incluso si decidieras odiar a Dios por el resto de tus días. ¿Sabes qué hace Dios por ti? El bien. Porque Dios nos está tratando de acuerdo con su carácter, no de acuerdo con el nuestro. ¿Qué significa justificación aplicada al mundo? No necesitamos verlo como un complicado término teológico. Significa simplemente que Él ama al mundo, aunque sea su enemigo. Que le hace el bien, aún recibiendo el odio del mundo a cambio. Aunque lo maldigas, Él te bendice, debido al amor que tiene por ti. Él es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 35. Orad por los que os calumnian. Cristo está orando por los que reciben su gracia en vano. Segunda de Corintios 6:1. Está intercediendo por ellos. ¿No es eso lo que leemos en Primera de Juan 2:1 y 2? Vamos a leer estos textos. Es interesante leerlos. Segunda de Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1 dice la Escritura lo siguiente. Así pues, nosotros como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, no despreciemos el amor de Dios. No despreciemos esa gracia maravillosa. No lo entendemos, pero aceptémoslo, porque es el mayor don que el Señor nos ha dado. Primera de Juan 2:1 y 2 dice lo siguiente. Creo que hace un momento les estaba comentando esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo es el fundamento de mi fe, y por eso lo comparto. No pongamos los ojos en personas. No pongamos los ojos o nuestros afectos en iglesia. Es verdad que Cristo tiene una iglesia. Busquemos la iglesia que se refleje con este evangelio. Que haga y practique lo que dice la Biblia. El error que estamos cometiendo mucho es que estamos fijando los ojos en hombres. La Biblia dice muy claro en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. La gran mayoría está siendo engañados por los evangelios populares, porque le están dando a la gente lo que a la gente le gusta escuchar, mas no lo que verdaderamente la gente debe escuchar. La gente debe escuchar que llegará el momento que tenemos que rendir cuenta qué hemos hecho con el maravilloso don de la vida que nos ha dado Cristo Jesús. En la cruz, Él murió para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nos llamó a vivir en libertad, no en libertinaje. Por favor, prestemos atención a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo encontramos en Mateo 14:11 al 28. ¿Sabe lo que Él siente por ti? Te ama. Bueno, ya lo leí, no volverá a eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solemos leer el texto e inconscientemente nos lo aplicamos a nosotros como creyentes. ¿Sabéis lo que dice el versículo siguiente? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, Él te conoce. Él sabe que estás pasando por momentos difíciles, que tienes agobios, que tienes problemas, que estás estresado, que no entiendes muchas cosas. Ven a Cristo, ven sin tardar. Él te ama y dio su vida por ti. Vive en libertad, pero en la libertad que ofrece Cristo Jesús, no en la libertad y el libertinaje que ofrece el mundo.
puede que no me comprendáis, pero leed la Escritura, leed la Biblia, los textos que les he relatado, id vosotros mismos en tus propias Biblias, leedlos, orad, pedid la bendición de Dios y que le muestre qué quiere, Señor, a través de tu palabra, que yo aprenda de ella. No es complicado, es fácil. El problema es que nosotros lo hacemos complicado. Eso significa que cualquier persona que en el mundo esté pecando tiene un abogado para con el Padre. Esa es la razón por la que no está muerto. Porque es tan grande su misericordia que nos permitió vivir un día más por su gracia y misericordia, para que lo reconozcamos a Él como el dador de la vida, como nuestro Redentor, y supliquemos perdón por nuestros pecados y tengamos vida eterna en su nombre. Mira, ahora me recuerdo al libro de Lamentaciones, capítulo 3, si no me equivoco, dice lo siguiente, Lamentaciones 3, sí, vea, Lamentaciones 3, 22, 21 en adelante dice: esto traigo a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Eso es palabra de Dios, no es palabra de un hombre, es palabra de Dios. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Lucas 6:29. ¿Recordáis la parábola de la viña? Dios envía a labradores, quienes son maltratados. Finalmente envía a su hijo. ¿Qué hacen los obreros de la viña? Se dicen: este es el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. ¿Qué hace Jesús? Pone su vida para que puedan tener su heredad. Les dice: así podréis estar en mi lugar. Ese es el corazón de Dios. Él pone su otra mejilla y es a la luz de ese amor, de esa gracia, de esa divina influencia, como gana nuestro corazón. Y llegamos a ser siervos abnegados y humildes a partir de ese día. A algunos les parece un concepto peligroso. Claro, porque hoy en día a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo bueno. El día de hoy está todo distorsionado y aún entre los profesos cristianos. No es peligroso, es la manifestación de la ley. Es la norma más alta que puede existir. Que perdones a aquellos que no te piden perdón, que no lo merecen. Dios hace eso. Solo comprendiendo eso podemos alcanzar el ideal de la ley. La cruz de Cristo no creó amor en el corazón del Padre. La cruz de Cristo fue necesaria al entrar el pecado, a fin de mostrar cuál es el corazón de amor del Padre, de forma que el hombre pueda ser salvo, sin que el pecado pueda ser inmortalizado. Ese es el corazón de Dios. Nos trata con amor, porque Dios es amor. No nos trata como merecemos. Sabemos que Dios nos disciplina. ¿Es que acaso merecemos ser disciplinados? No. Merecemos la muerte. Esa disciplina no es más que un don inmerecido de Dios, una expresión de su misericordia. No es que Dios sea ciego a nuestro pecado, pero Él nos trata como si no hubiéramos pecado. Dios ama al pecador y odia el pecado. Nosotros no podemos entender eso. Por naturaleza amamos el pecado y odiamos al pecador. Pero Dios hace lo inverso. Él puede tratar al pecador como si nunca hubiera pecado, mientras se ocupa del pecado que afecta a ese pecador. ¿No os gustaría que esa pudiera también ser la forma en que tratáis a las personas que os rodean? ¿Cuál es nuestro mensaje evangélico? Recordad el episodio de Jesús y la mujer junto al pozo de Jacob. Soy un guardador del sábado.
Creo en la importancia de la verdadera doctrina sobre el estado de los muertos. Creo en la importancia de la eternidad de la ley de Dios. Creo en la importancia del santuario celestial, de la reforma pro salud. Creo en la importancia de todas esas cosas, pero ¿cuál es nuestro mensaje evangélico? ¿Son todas esas cosas? ¿Qué exclamó la mujer samaritana? Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Juan 4:39. Les invito, les animo a leer el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Una historia maravillosa allí. No les voy a contar toda la historia porque entonces no pierden el gozo, pero les invito a leer esta preciosa historia allí. La historia de Cristo con la samaritana. Si viniera alguien y dijera todas las cosas malas que habéis hecho, ¿os sentiríais entusiasmados y deseosos de que los demás lo supieran? ¿Cuál fue la causa del entusiasmo de esa mujer? Que Cristo le reveló: lo conozco todo sobre ti, pero te trato como si no hubiera sido así. Cuando ella comprendió ese amor, esa condescendencia, se sintió de tal forma agradecida que no le importó perder la compostura en su explosión de gozo. El amor de Cristo nos constriñe. Ojalá que podamos también ver en Dios a quien lo conoce todo sobre nosotros, pero rehúsa condenarnos. Él tiene el perfecto conocimiento de una cantidad infinita de pecados en nosotros por los que podría condenarnos. Sin embargo, por el amor que nos tiene, elige no condenarnos. Eso es lo que toca el corazón. Eso es lo que las personas necesitan comprender. No se trata de conceptos teológicos complicados, sino de lo que Elena de White llamó el amor perdonador de Dios. El resultado de gustar el amor perdonador de Dios es resultar perfectamente reconciliado con la voluntad de Dios. Charla matinal de Elena G. de White, Minneapolis, 11 de octubre del año 1888, y se encuentra también en Mensajes Selectos, 1888, página 71, en materiales de 1888. Dios perdona antes de que se le pida perdón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13, vamos a ver. Colosenses 2:13, vale, leerlo en mi Biblia, a ver qué dice mi Biblia. Colosenses 2:13. Hay que confirmar que lo que estamos compartiendo es: así dice Jehová. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Perdón, es 13, estoy leyendo mal. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cristo Jesús es el medio de salvación. No hay otro camino. El único medio de alcanzar la comunión con Dios es Jesucristo. No hay otro camino por el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Dios perdona antes de que se le pida perdón. Eso fue lo que tocó y transformó el corazón de Simón. Simón, mediante la parábola que Jesús le refirió, comprendió que Jesús lo sabía todo sobre él, que él era un pecador más grande que María, a quien había inducido a una vida de pecado. Y cuando se sintió ante la omnipresencia de alguien que, a pesar de saberlo todo sobre él, lo trataba con ese amor como si de hecho Simón no hubiera hecho nada de lo que hizo, eso hizo de él un humilde y abnegado discípulo de Jesús por el resto de sus vidas, por el resto de sus días. Esa verdad mueve el corazón a amar a los demás,
de la forma en que nos sentimos amados. Hay otra historia que os invito a leer en Mateo 26, 24 y 25. Esta historia es súper interesante que la comprendamos también. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo Jesús: tú lo has dicho. O sea, él reconoció que él era un traidor, pero sin embargo, mira qué interesante. Jesús sabía de antemano lo que Judas iba a hacer. ¿Sabía Judas que Jesús lo sabía? No. Ahí se hizo consciente de que Jesús sabía lo que él estaba por realizar. Y en el versículo 26 leemos lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa. ¿Qué había en la copa? Versículo 28. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿Qué había en esa copa? Perdón. Volvamos al versículo 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. ¿Incluyendo a Judas? Todos. Judas sabía que ya Jesús conocía su pecado y aún así Jesús le estaba dando el perdón. Cuando los discípulos estaban disputando acerca de cuál sería el mayor, ¿sabéis a quién fue el primero al que Jesús sirvió? ¿Lavándole los pies? A Judas. Jesús estaba lanzando rayos de misericordia y perdón al corazón de Judas, pero su orgullo estaba tan arraigado que no quiso entregarse y dispuso su corazón contra esa misericordia. Ahí está la diferencia. Dios da a todos su misericordia, el maravilloso don de la vida. El problema es que muchos hacemos caso omiso a ese llamado. No aceptamos su amor misericordioso. Si eso no es capaz de tocar el corazón de las personas, no perdáis el tiempo tratando de hacerlo a base de fuego y azufre o de las calles de oro. El amor de Cristo es la fuerza más poderosa en el universo para ganar el corazón de las personas. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Pedro? Este también es interesante. Digo, la Biblia tiene historias maravillosas, más, bueno, lo digo yo, es que ahora que me estoy gozando de la lectura, no quiere decir, yo antes fui del mundo, pero gracias a Dios, a su infinito amor y a su gran misericordia, me dio una nueva oportunidad. Y esa oportunidad, en lo posible, mientras que el Señor me acompañe, y también es cierto que yo tengo que poner de mi parte, buscándolo a Él todos los días, sigo por ese camino. Porque ¿quién me amó tanto como Él, que dio su vida para que yo tenga una segunda oportunidad? Por eso comparto estas verdades a través de estas redes sociales. Leer la Biblia y se mete uno en la escritura, que uno se hace dueño de esa escritura. Porque la palabra de Dios es vida, es paz, es gozo, fe, esperanza. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro vio en Jesús que le hizo seguir un curso opuesto al de Judas? ¿Qué apreció en la mirada de Jesús después que el gallo hubiera cantado 3 veces? ¿Vio condenación? Nos dice el espíritu de profecía que vio el perdón. Pero, ¿había confesado Pedro ya su pecado? No. ¿Se había arrepentido ya? No. Dios no nos transforma para perdonarnos, sino que nos perdona para transformarnos. Ahí está la diferencia. Dios no nos transforma para perdonarnos, sino que nos perdona para transformarnos. Nos transforma mediante su perdón. Tras resucitar al tercer día, Jesús habló así a María: ve, di a mis discípulos que he resucitado. Y llamándolo por su nombre, no olvides a Pedro. Esto lo encontramos en Marcos 6:7. Es como si le estuviese diciendo: Pedro necesita saber que continúo amándolo. Eso tocó tan profundamente el corazón de Pedro,
que cuando divisó a Jesús desde la orilla del lago, no pudo esperar. Se echó al agua para ir hacia él. Si te cuesta acercarte a Jesús, es posible que no hayas comprendido cuánto te ha perdonado, cuánto te ama, cuáles son sus pensamientos y sentimientos hacia ti. Dice la Escritura en Isaías 44:22, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Estando en el huerto del Getsemaní, Jesús hizo saber a sus discípulos que lo abandonarían. Les dijo, esta noche vais a traicionarme, pero de dentro de 3 días me volveré a reunir con vosotros. Volveré a vosotros, a pesar de que me traicionéis. En el deseado leemos que Jesús estaba intentando comunicarles algo muy importante. Estaba procurando darles la seguridad del perdón. Antes de que se arrepintieran, antes incluso de que hubieran cometido el pecado. Pensad en eso, porque en ese perdón, lo único que de haberlo comprendido les habría podido guardar de pecar. Lo que nos guarda de pecar es la constatación de que Dios no está airado contra nosotros, sino en paz con nosotros. Eso es lo que transformó a los discípulos e hizo posible que revolucionaran el mundo. Esto lo encontramos en el Evangelio Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6. Cuando Esteban era apedreado, ¿qué fue lo que convirtió a Saulo el perseguidor? ¿Recordáis lo que dijo Esteban en sus momentos finales? No les tengas en cuenta este pecado. ¿No fue Jesús quien oró a su Padre pidiéndole, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando una persona es capaz de elevar esa oración a favor de alguien que lo persigue y que aún no se ha arrepentido, es porque ella misma ha experimentado el perdón, ha sido perdonada. Cuando alguien en nuestra iglesia nos persiga porque presentamos esa verdad de la justificación universal, ¿la tratamos como si nunca hubiese pecado contra nosotros? Interesante pregunta. Lo que os voy a decir quizá no se aplique a vosotros. Presten atención. Lo que os voy a decir quizá no se aplique a vosotros. Si es así, dejadlo ir. Pero la mayor causa de ateísmo no es la ciencia, sino los cristianos que entran en el santuario y pretenden ser cristianos. Pero cuando salen de él, su vida lo contradice todo. Podría ser que uno de los mayores obstáculos hoy para que la iglesia y el mundo reciba el mensaje 1888 seamos los que profesamos creerlo, mientras que en nuestras vidas no revelamos esos grandes principios que decimos creer. Interesante, porque eso es una gran realidad. Triste, pero es realidad. ¿Sabéis cuál era uno de los mayores obstáculos para que la gente acudiera a Cristo? Aquellos que lo rodeaban. Ojalá que más bien que conocimiento teológico podamos obtener la regeneración de nuestra mente. Que nuestras vidas puedan cambiar de acuerdo con la verdad que conocemos y creemos. Ojalá que nuestras vidas manifiesten esos principios y justifiquemos a otros, los perdonemos, los tratemos como si nunca hubieran pecado, antes incluso de que nos digan lo siento. Aquí hay otra historia maravillosa. Pablo y Silas estaban cantando en la prisión. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué hacía que tuvieran esa felicidad invulnerable a las circunstancias adversas? Esa persecución que padecían les permitía revelar el amor de Dios. Por más que fueran tratados con odio, crueldad e injusticia, ellos tratarían a sus opresores como si nunca los hubieran maltratado a ellos.
y se gozaban en ser participantes de la mente y de los sufrimientos de Cristo. ¿Recordáis lo que sucedió cuando el terremoto abrió las puertas y hubieran podido escapar? El carcelero se disponía a clavarse su espada, porque sabía que morir así sería preferible a caer en manos de los romanos. Pero Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos, no vamos a escapar. ¿Cuál fue el fruto de esa manifestación del amor que trata a los enemigos como si fueran amigos? El carcelero exclamó: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Ese es el Evangelio, hermanas y hermanos. Así es como el Señor te trata y espera que trates a otros. Pero solo puedes tratar de esa manera a otros cuando crees que el Señor los ha justificado, perdonado. Cuando crees que te trata y te trata a todos como si nunca hubiesen pecado. Solo es posible cuando comprendéis que mereces la condenación y sin embargo Él no te está condenando. ¿No nos habla claramente la Biblia de la justificación por la fe? ¿No leemos en el camino a Cristo que cuando creemos el carácter de Cristo viene a estar en el lugar del nuestro? ¿Y que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado? ¿No dice claramente que eso sucede a una vez que hemos creído? Cuando Dios mira el registro de nuestra vida en los libros del cielo, Él ve cada uno de nuestros pecados. Pero, ¿nos trata de acuerdo con ellos? Él ve nuestros pecados, pero ¿os trata tal como merecéis en vista de ellos? La justificación por la fe ocurre cuando percibimos que nos está tratando de la manera en que lo hace como si nunca hubiéramos pecado. ¿Te das cuenta que Dios no te está condenando, sino justificando por la virtud que haya en aceptación de ese hecho? No por la virtud que haya en tu aceptación de ese hecho, sino por su amor y misericordia, por su don inmerecido. Cuando lo comprendemos, eso le permite tomar esa vida perfecta de Cristo y ponerla en nuestro lugar, en mi vida. De forma que ahora, al mirar el registro de vuestra vida, aparece la suya, la de Cristo, y es como si nunca hubierais pecado. Anteriormente, el registro decía que habíais pecado, pero os trataba como si no lo hubierais hecho. La justificación por la fe tiene lugar cuando reconoces y crees esa verdad, y le permites que Él cambie el registro de tu vida. Al recibir a Cristo, le permites que el registro de tu vida se corresponda con la forma en la que te ha venido tratando hasta ahora. ¿Qué diremos de la santificación por la fe? Es cuando le permites que tu conducta se corresponda con la forma en la que ya te estaba tratando, como si nunca hubieses pecado. ¿Y qué diremos de la glorificación por la fe? La glorificación consiste en que Él hará que nuestro cuerpo y naturaleza se correspondan con la forma en la que nos ha estado tratando, como si nunca hubiésemos pecado. Pero el registro de tu vida, tu conducta y también tu naturaleza y cuerpo dependen de cómo estés percibiendo la forma en la que Dios te ha estado tratando, como si nunca hubieses pecado. Terminaremos leyendo el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 23, que dice lo siguiente: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y Dios quiere que el mundo conozca una cosa, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que el mundo conozca que Dios
amó de tal manera al mundo, de la misma manera en que amó a su Hijo. ¿Por qué ama a Dios a su Hijo? Porque Dios es amor. Dios ama de forma incondicional. La cualidad del objeto de su amor no determina la forma en que lo ama. El Padre nos puede amar, y lo hace, en la misma plenitud con que amó a su Hijo. No porque lo merezcamos, ni porque creamos en Él, sino porque Dios es amor. Necesitamos conocer eso para poder creerlo. Y necesitamos ejercer esa fe que obra por el amor, manifestándolo en nuestras vidas. Terminaremos con esta oración que dice: Amante Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad de darte las gracias por tu gran bondad hacia nosotros. Haz que no nos sintamos satisfechos comprendiendo tu amor por nosotros, de la forma en que comprendemos el saber científico. Que sea para nosotros mucho más que una teoría. Que sea el anhelo de nuestro corazón hacia nuestro prójimo. Padre, gracias por tu amor, que en lugar de condenarnos, nos trae el perdón en Cristo. Haz que penetre en nuestro corazón y que mediante nosotros otros puedan sentir ese amor perdonador con que los amas. Gracias por tener en Jesús a un amante intercesor en el día de hoy. Te lo agradecemos en su nombre. Amén. Mira lo que dice la mensajera del Señor, y con esto terminamos. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación del carácter de amor, del amor de Dios. Nuestras ideas concernientes al amor, la bondad y la compasión de Dios son extrañamente limitadas. No las comprendemos. Esto lo encontramos en un libro que se llama Formación del Carácter Cristiano. Mis apreciados hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, amigos, espero que esta reflexión sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Mi mayor deseo y anhelo es compartir palabra de vida. Y esa verdad solamente es Jesucristo. Y eso lo encontramos solamente en la santa palabra de Dios. Lee la Biblia. Escudriña la Biblia. Pide a Dios en oración que te ayude a entender lo que hay allí escrito. Y ten la seguridad de que empezarás a vivir de una manera mejor. A darle poca importancia a lo que ves en el mundo y a preocuparte de tu salvación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Efesios 2, capítulo 2 dice: ocupaos de vuestra salvación. La invitación está hecha. Ya depende de ti si la aceptamos o la rechazamos. Recuerda que esta es la diferencia. Si la recibimos, tenemos vida en su nombre. Si la rechazamos, poca vida tenemos. Que tengas un buen día, que tengas una buena tarde y que el Señor me les bendiga ricamente. No importa el lugar donde estemos, Cristo te ama, Jesús te ama, Dios te ama. Búscalo antes que sea demasiado tarde. Un fuerte abrazo.